días a todos. Hoy, 2 de junio, de vuelta con el Noticiero Express. Hoy hablaremos sobre el estado de Yucatán, pero lo primero que les quiero comunicar es cómo prevenir el nuevo virus conocido como COVID-19 o coronavirus. Aquí daremos unos tips para prevenir. Bueno, lo primero es no salir de su casa. Pero si van a salir, ojo, escuchen bien, si van a salir, solo es esencial, como ir al súper o a pagar. Bueno, si van a salir es para eso, que salgan con cubrebocas, guantes o sujetos de dedo. Y también tener una distancia para no contagiar a nadie. También tampoco contacto con una persona y tampoco visitar a sus familiares para proteger también a ellos. Bueno, aquí en esa parte solo le queda comunicarse eso, porque eso se está extendiendo más lo esencial. Aquí será todo. Aquí sí, continuamos con el noticiero. Por los que están solos, por los que están con alguien, por los amigos, por las familias, por los conocidos, por los desconocidos, por los compañeros de clase, por los compañeros de trabajo, por los parientes, por los vecinos, por los que comparten, por los que tienen chicos, por los que tienen grandes, por los que no pueden trabajar, por los que no pueden dejar de trabajar, por los que tosen en el codo, por los que no se juntan, por los que no se besan, por los que volvieron, por los que están en cuarentena, por los que sueñan con volver, por los abuelos, por los que ayudan a los abuelos, por los bomberos, por los recolectores, por los voluntarios, por los médicos y los enfermeros, por los que tienen miedo, por los que no tienen miedo, por los que colaboran, por los que cantan desde los balcones, por los fuertes, por los frágiles, por los que están curados, por los que ya no están, por los que luchan, por los que no se rinden, por los que creen, por lo que más queremos. Vamos a salir adelante. Por todos. Buenos días, señores. Estamos de vuelta en Noticiero Express. En este apartado le comunicaré que mi amigo Rincón le hablará sobre los mayas. Exactamente, los mayas. Él se dedicará a contar de todo sobre ellos, hasta su costumbre, dónde se localizó y cómo se vestían. Yo no soy tan experto de este tema, soy mi Rincón y le dejaré en sus manos este tema. Rincón, estaremos contigo en unos minutos. Bueno, regresando a este corte, quiero decirles que los mayas fueron una gran civilización representativa en la cultura yucateca, ya que fue una de las grandes civilizaciones que estuvo en el origen de México, que a través de los siglos los mayas experimentaron una serie de cambios. ¿Qué quiere decir cambios? Que un sujeto, animal, etcétera, etcétera, se tiene que adaptar al lugar en donde vive y tiene que ir acostumbrándose, como por ejemplo a los osos. No tiene nada que ver con el tema, pero los osos, de acuerdo a su ecosistema, se adaptan. Ellos se adaptan a lo que la naturaleza les promueve. Regresando a lo anterior, los mayas formaron grupos diferenciados por su posición económica, por su trabajo o actividad principal, o por su pertenencia a determinadas familias dentro de la estructura religiosa y política. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo a tu posición era el poder que tú tenías. Puede ser que tú, si estabas desde lo más bajo, si tú te situabas si tu familia pertenecía a una de estas estructuras, tú eras en pocas palabras, de los importantes. Cabe recalcar que los mayas edificaron maravillosas obras arquitectónicas. Disculpen. Elaboraron excelentes piezas de joyería que en el día actual, hoy en la actualidad, se han descubierto algunas que eran situadas en museos como representación de las antiguas civilizaciones. También elaboraron piezas de escultura o alfarería. Por otra parte, ellos realizaban observaciones astronómicas. ¿Qué quiere decir astronómicas? Que ellos crearon
mediante las estrellas, constelaciones, ellos inventaron y diseñaron un sistema calendárico de gran precisión. Aunque ellos en esa época no contaban con animales de carga y tiro para el desarrollo de su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos a la hora de crear como por ejemplo, las pirámides, ellos no contaban con ningún animal de apoyo. Todos los hacían mutuamente. Ni con vehículos rodantes e instrumentos metálicos para la práctica intensiva del comercio. Lo que me refiero que ellos encontraban alguna manera de transportar todo lo que ellos querían vender. ¿Cómo puedo explicar esto? Ellos, al no tener animales de carga ni para ayudarse a empujar los comercios, ni vehículos, ni instrumentos metálicos, ellos les costaba más trabajo transportar lo que querían vender. Pero combinaron múltiples posibilidades de transporte a través de ríos y costas, senderos e incluso construyeron anchas y largas calzadas de piedra. ¿A qué se refiere esto? Que ellos, al no contar con lo anterior visto, se idearon una manera para poder transportar cosas mediante los ríos. Puede ser mediante canoas, calzadas y anchas, para poder ayudarse con lo que ellos querían transportar. Muchas gracias, Rincón, por la información de los mayas. Te agradezco mucho. Ahorita, en estos momentos, vamos a hacer un corte comercial. No se muevan. Después de este corte comercial, hablaremos sobre curiosidades de los mayas. Exactamente. Hablaremos sobre 5 curiosidades o 10 curiosidades. No se muevan de pantalla. ¿Nos ayudas a evitar la propagación del coronavirus COVID-19? Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, si no tienes un pañuelo, cúbrete con la parte interna de tu brazo. Utiliza pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte la boca, la nariz y los ojos. Recuerda que las personas mayores o que tienen alguna enfermedad son grupo de riesgo. Y no salgas de casa si no es imprescindible. Seamos responsables para volver a la normalidad lo antes posible. Yo me quedo en casa. Diputación de Córdoba. Comencemos. Hace unos siglos floreció en los bosques de Mesoamérica una de las culturas más asombrosas de la comunidad, y es la cultura maya. Exactamente, la cultura maya y su misteriosa desaparición y su amplio conocimiento matemático y astronómicos. Aquí hablaremos más sobre los mayas. No se muevan. El Caminal Hachi es una obra literaria representativa de la cultura maya prehispánica, que narra el descubrimiento mitológico sobre su origen y elemento político y social de la civilización. Este libro y su valor histórico y su catálogo en el año 2005 por la UNESCO como Patrimonio Oral y Tangible de la Humanidad. El nombre origen en maya de la Caminal Hachi es Danza Atul, que significa danza del tambor. Es un drama distánico de los mayas que data en el siglo XV y sobrevivió de la clandestinidad de 1625 a 1856, cuando un sacerdote francés lo tradujo por primera vez. Amplios conocimientos matemáticos. Los conocimientos matemáticos de los mayas eran muy avanzados, que tenía un sistema de numeración basado en el número 20. Fueron de la cultura en establecer el número 0 en el siglo antes que apareciera en la numeración arábiga. Esta numeración era consecuencia de la necesidad de la contabilidad de las observaciones astronómicas que regulaban en el siglos agrícolas. Sobre esta base, los sacerdotes mayas elaboraron un complejo sistema para medir el tiempo.
2 siglos sin ser conquistados. Después de la caída de Tenochtitlán, Hernán Cortés envió caballería para derrocar al Imperio Maya. Aunque completaron la conquista de la parte norte de la península, en 1346 los reinos mayas que la cuenca de Petén permanecieron independientes. La conquista española eliminó la mayor parte de los rasgos definitorios de los mayas. Sin embargo, muchas aldeas mayas se mantuvieron alejados de la autoridad colonial española y en gran medida continuaron sus propios asuntos a pesar de la llegada de los europeos. Pero los españoles tardaron cerca de 2 siglos para lograr la totalidad de conquista de los territorios mayas. El suicidio era un acto divino. Ixtá es la esposa del dios de la muerte. Ella es la diosa de la horca y del suicidio. De la mitología maya, aparece representada con una soga en el cuello que llega hasta el cielo. Sus ojos están cerrados, representando que ya está muerta, y los pómulos unos círculos negros que representan la purefacción de la carne. Lo contrario de la religión abrámica, el suicidio era considerado como un acto divino, pues se creían que quienes cometían este acto se iba al paraíso. Gracias a la corriente filosófica del romanticismo, la visión del suicidio se ve como una expresión de pena, angustia. Hoy en día podemos ver a Ixtá en poemas, libros y en canciones. Se refiere a muerte y a destrucción. La guerra era parte de su cultura. Historiadores y antropólogos tenían la creencia que los mayas eran una cultura pacífica y más apocada con los estudios de astronomía, matemáticas. Y no sería hasta el año 1946 con el descubrimiento en Chiapas, México, de una serie de murales que describían crueles escenas de batallas, tortura y sacrificios humanos, que comenzaron a cambiar la descripción. Sin embargo, las descripciones no proporcionaban información sobre las causas de la guerra, aunque forma que tome, o si bien los mayas no llegaron a ser sanguinarios como la cultura azteca. Definitivamente, la guerra era parte importante de su cultura. Además, pocos saben sobre la organización militar de los mayas y su logística. Su misteriosa desaparición. Los mayas se desaparecieron de una manera que hasta el día de hoy no tiene explicación científica y lógica. En la actualidad, a 4 a 6 millones de mayas siguen habitando las mismas regiones que sus antepasados. La teoría con más respaldo científico aseguró que una serie de sequías sucedidas en los años 810, 860 y 910 que aniquilaron la mayor parte de la civilización maya. Muy bien dicho, compañeros, o sea, muy excelente información. Bueno, regresando a lo anterior, los mayas inventaron el avance en 2 aspectos fundamentales: un profundo conocimiento del medio ambiente y una notable calidad de las actividades humanas. Crearon un sistema de agricultura intensiva como campos levantados, las terrazas agrícolas y las huertas frutales eran unas de ellas. Inventaron también un ingenioso sistema de captación y almacenamiento de agua pluvial, como los canales, las aguadas y los chultunes o depósitos subterráneos. Que era un chultún? Era como ellos cavaban hacia abajo y creaban algo que puede ser parecido a un pozo, nada más que ellos con otro sistema eran los que sacaban el agua. Bueno, las evidencias más antiguas de su cultura han sido fechadas en Cuello, Belice y en Loltún, Yucatán, en el periodo formativo o preclásico. Este periodo es de los años 2000 a.C. al año 100 después de Cristo. Se saltó ya de época, de era. Uno de los mejores ejemplos de ese momento inicial es la serie de construcciones de monumentos esculpidos y textos jeroglíficos de Izapa, Chiapas. Aunque los orígenes de los mayas también se han peleado, porque con claridad, se han detectado con claridad en otras localidades como Abaj, Tacalic, que es en Guatemala, y en Chalchuapa, El Salvador,
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Es que la civilización maya, al ser una de las mayores, se fueron desarrollando también en otros países. En Guatemala y en El Salvador, si uno va para allá, también se tiene como cultura lo que son los mayas. O sea, también para ellos los mayas también fueron una de sus culturas prehispánicas. O sea que puede ser que con algunas de esas ciudades compartamos algunos platillos gastronómicos de la actualidad. Bueno, volviendo al anterior, entre los años 100 y 250 de nuestra era, periodo protoclásico, parece haber ocurrido una transición de la cual se desarrolló plenamente la civilización maya. Las aldeas crecieron en extensión demográfica y complejidad. Surgieron así las primeras ciudades como Dicibil Chaltún, Calakmul y El Mirador. Al igual que ellas, en muchos otros lugares se construyeron enormes basamentos sobre los cuales se erigieron templos, palacios, edificios, juego de la pelota e inmueble para diversos propósitos. ¿Qué quiere decir? Juego de la pelota, perdón. Juego de la pelota se conoce en la actualidad como fútbol, pero en esa era se jugaba con los brazos. Pero bueno, volviendo al anterior, las construcciones comúnmente llamadas pirámides eran en realidad templos o santuarios dedicados a una o varias deidades. Tal es el caso del edificio de los 5 pisos de Etzna. No sé si lo pronuncié bien, perdón mi ignorancia. El Nohoch Mul en Koba, el Adivino en Uxmal, el templo de las inscripciones en Palenque o los elevados templos de Tikal. Las pirámides, al ser unos templos o santuarios, se usaban normalmente para ofrendas hacia los dioses. Se podían usar algunos templos o pirámides eran más para sacrificios a los dioses, ya sea de los cielos, de los mares o algo así. Pero al ser esto, las pirámides, algo muy representativo de lo que es ahorita la cultura yucateca, también son un centro turístico, ya que muestran cómo era la civilización en esos tiempos, cómo ellos podían haber creado unos templos así de complejos, que ahorita en la actualidad se puede hacer fácilmente, pero para esa edad en la cual no tenían una manera de mover elementos, era muy difícil crear esos tipos de templos. Bueno, después de esto, regresaremos después de unos cortes comerciales. No se vayan. Buenos días, señores y señoras. Aquí en este segmento hablaremos sobre la conquista de Yucatán, exactamente. Aquí hablaremos de lo que sucedió entre sucedido. Comencemos. En el siglo XVII, el imperio español se encontraba en un proceso de expansionismo, conquistando tierra lejana e imponiendo su cultura y religión católica. Las incursiones del imperio español fueron dirigidas hacia distintas zonas de las Américas, en las que por lo general sus intervenciones fueron violentas o imponiendo dominios. Yucatán estuvo entre los planes expansionistas de España. Sin embargo, la conquista de esa península no fue tan rápida como sucedió en otras zonas de América. Los españoles lograron conquistar Yucatán a lo largo del periodo de 20 años. Durante esas distintas ocasiones, los mayas respondieron con resistencia, atacaron en distintas ocasiones las incursiones de mayas. No obstante, debido a los españoles poseían mayor poderío militar en cuanto a armas, vestimenta y estrategia, lograron subjugar a los indígenas de la península. Además, los españoles poseían barcos que le permitían desplazarse con mayor facilidad. Aquí hablaremos sobre el desarrollo de la conquista de Yucatán. Bueno, Yucatán fue descubierto mediante el año 1517. Sin embargo, su colonización comenzó más tarde debido a los que españoles centraron sus esfuerzos en colonizar
lo que actualmente es el centro de México y su alrededor. La conquista de la península de Yucatán comenzó en el año 1527 y en el año 1547. Aquí hablaremos sobre las tres etapas que Yucatán se fue expuesto constantemente. La primera etapa fue Francisco de Montejo, que bajo la autoridad del rey Carlos I de España inició la primera incursión con intención de colonizadoras de la península de Yucatán. En esa primera incursión tuvo lugar en el año 1527 y se extendería hasta el año 1547. El primer punto de llegada fue la isla de Cozumel, donde se recibieron una bienvenida cordial de los nativos. Esto sería la primera incursión. Aquí dice la primera incursión porque primero fueron en la isla de Cozumel, donde los indígenas lo recibieron una bienvenida muy cordial y muy cálida. En la segunda incursión tuvo lugar durante los años 1530 hasta 1535. Los colonizadores lograron hacer alianza con los chiles, quienes vieron que los españoles la posibilidad de socializar poderosos para luchar contra los enemigos. Con el apoyo de guía de los chiles y afán de conseguir oro, Montejo dividió su fuerza llevando consigo un grupo, enviando a otro con Alonso de Ávila. En esta incursión se enfrentaron en distintas ocasiones a indios mayas que, aunque prevalecieron, pudieron darse cuenta que el apoyo de los indios chilenos no era suficiente. No era tan suficiente los indios chilenos contra los mayas, porque los mayas vieron que los indios mayas eran tan fuertes que los indios chilenos. Entonces los mayas decidieron buscar más apoyos que de los indios. Entonces los mayas viajaron para encontrar más alianzas para contraatacar con los indios mayas. En la tercera invasión tuvo lugar desde el año 1540 hasta el 1545. Esta la encabezó Francisco de Montejo, hijo y León el Mozo. El apodo de León es el Mozo, quien bajo las recomendaciones de su padre iniciaron la tercera incursión conquistadora. Una vez en la península, el Mozo mandó llamar a los indios Jalá, Uchi y Tatabó, quienes habían recibido el apoyo de incursiones anteriores. Sin embargo, una sorpresa de los españoles, los Tatabó rehusaron a unirse. Los Tatabó no quisieron para nada estar con los españoles. Vieron qué están haciendo, entonces ellos se negaron, porque no quiere ver sufrir más gente como ellos sufrieron. Bueno, en esta parte hablaremos sobre el fin de la conquista de Yucatán. Bueno, comenzaremos. Luego del fuerte dominio, parecieron que los españoles habían logrado la sumisión de la corona española, el padre de los indios, en 1546. No obstante, los nativos no querían aceptar que los llenos de la religión católica, y mucho menos estaba de acuerdo con las tribus que exigían los españoles que el sistema de encomienda estaba muy aplatado. Además, existía mucho resentimiento contra los españoles porque las campañas violentas que realizaron en toda la península. Estas consecuencias provocaron una conspiración comandada principalmente por los Tatabó y guerreros de Coput. Este lanzamiento tuvo lugar 8 y 9 de noviembre de 1546. Los mayas atacaron en Valladolid, mataron a 7 españoles, entre ellos el capitán, alcalde de Valladolid, y más
mataron a 400 indígenas que apoyaron la causa de los españoles. Los españoles vieron la necesidad de matar a otros indígenas porque estaban al lado de los españoles y no al lado de ellos. Las noticias que atacaron llegaron a la ciudad de Mérida, capital establecida por los españoles. En Yucatán, los españoles organizaron la defensa de Valladolid, rompieron así el sintiendo que tenía los indígenas para atacar a los habitantes. Con el fin de parar esta sublevación y ataque de los mayas, los españoles atacaron a los grupos que habían sobrevando y capturando a los líderes de las distintas rebeliones, sentenciando a la muerte. Bueno, en la tercera incursión dice que los españoles tuvieron que matar a los líderes de los mayas y de las distintas rebeliones, para así que los tribus tengan miedo porque ya mataron a sus líderes. Pero no obstante que los mayas y otras rebelión y otras culturas que estaban al lado de los mayas, porque vieron que los españoles estaban haciendo cosas que no estaban de acuerdo con ellos. Además, los españoles tenían atrapados a varios indígenas y no les daban su parte correspondiente por ayudar. También las distintas culturas que estaban con los españoles estaban pues no en su lado, porque los indígenas que estaban al lado de los mayas estaban satisfechos, no estaban de acuerdo en lo que hacían entre los otros culturas. Entonces hicieron una rebelión contra los españoles y los indios mayas se unieron contra ellos para atacar. Los mayas mataron a 7. Esos 7 estaban el rey, un capital de españoles, pero también los españoles mataron a 400 indígenas y también mataron a otros indígenas que estaban al lado de los españoles. Eso sería todo de la conquista de Yucatán. Espero que les guste. Continuemos con el noticiero. Adiós. Buenos días, señores y señoras. Hoy se finalizó el Noticiero Express. Ya llegó a su final. Hoy sí hablamos bastante sobre los mayas, sobre su conquista, sobre todos sobre ellos. Espero que les haya gustado. Espero que sí pues conociera más sobre los mayas. Todavía estamos conociendo más culturas, pero bueno. Entonces aquí en este noticiero está hecho para conocer más culturas. Además, sus servidores como yo, Moisés Osaya, y su otro servidor, Ángel Rincón, somos expertos sobre la historia maya. Aquí en ese lado dejaré sus redes sociales y también el canal YouTube. En el canal YouTube verás todo el noticiero, todos los noticieros subidos. Y nada más ni menos, me despido. Hasta la próxima. Chao. Hola maestro, sigo Moisés Osaya. Si llego hasta el final, les quiero comentar que pues yo tengo problema para hablar y pues no soy de decir mucha información y pues hay unas palabras que pronuncié mal o no lo pronuncié y pues espero que les guste el video. Yo lo hice con ayuda de mi compañero Rincón y espero que sí les gustado. Y si está mal, lo siento, pues hicimos todo nuestro esfuerzo, hasta investigué yo, pero bueno, espero que le gustó, a menos si sacamos un puntaje bueno, pero bueno. Sí, todo maestro. Bueno, espero que no se
moleste por información que si la información está mal o las imágenes está que no está correcto, pero lo intención cuenta. Entonces, ya todo, y disculpa por mi pronunciación muy mal. Yo no sé pronunciar bien las cosas y también me puse nervioso. Bueno, aquí está todo. Aquí dejo mis redes sociales y ya está mi compañero Rincón. Bueno,